Muy buenos días a todos. Esta mañana vamos a continuar con el tema de cómo comunicarnos en público con poder, entusiasmo y efectividad. Pero vamos a tocar, ya tocamos los primeros 4 capítulos de este libro, pero vamos a tomar ahorita los siguientes 4 capítulos que estamos hablando, del capítulo 5 al 8, en el cual vamos a ver algo muy importante que son las los 3 elementos de la comunicación oral. Estos elementos de la comunicación oral es muy importante que todas las personas lo sepamos, ya que son 3 elementos muy importantes que si no interactuamos, si no jugamos con estos 3 elementos cuando queramos dar a conocer una idea, no vamos a lograr transmitir la idea a la primera. Y esa es la importancia de una comunicación efectiva, poder transmitir la idea desde el principio, logrando que el interlocutor no tenga dudas, y tenemos que ser muy específicos al momento de trasladar las ideas. Recalcando la importancia de los elementos de la comunicación oral, les venía comentando de que tienen que tener una relación estos 3 elementos, que era el verbal, el vocal y el visual. No debemos confundir el verbal con el vocal, que son muy similares. Al momento de que uno los explica, nos vamos a ir dando cuenta de que cada uno de ellos son muy diferentes. Y por ejemplo, vamos a ver el verbal. Textualmente, el verbal no es más que la idea que queremos hacer llegar al interlocutor. Muchas personas lo utilizan en cualquier tipo de mensaje, asumiendo de que esta es la parte fundamental de la comunicación. Lo que no saben es que solo un 7% cubre el mensaje verbal, la comunicación oral completa. Entonces no es tan importante. Tenemos que cuidar bien otros aspectos, otros elementos. Y el verbal también, tenemos que saber usar palabras. Como les decía en los capítulos anteriores, de que tenemos que saber expresarnos a nivel de las personas con las que estamos tratando. En este punto es donde entra el mensaje verbal. Expresar la idea, si vamos a trabajar, vamos a expresar una idea con un grupo de profesionales, tenemos que ser profesionales, usar palabras profesionales y muy técnicas para poder expresar la idea, para que podamos todos estar englobados y poder captar la idea desde un principio y lograr la comunicación efectiva. Pero vamos a ver ahora la siguiente, el mensaje vocal. Y el mensaje vocal es la segunda parte del mensaje. Por ser la segunda parte del mensaje, es importante también que esta cubre un 38% de la comunicación oral, de la comunicación efectiva. Y es la entonación de la voz que vamos a dar. Tenemos que cuidar mucho eso. Como les recuerdo todavía, en los capítulos anteriores mencionábamos que muchos utilizan tonos de voz tristes para hacer sentir a la persona las historias que cuentan. Y entonces hacemos que el interlocutor agarre ese sentimiento y se sienta también en la misma idea, se introduzca la idea que estamos transmitiendo, y poder así decir de que la comunicación empezamos a tomarla ya un poco más efectiva. Estamos logrando captar lo que queremos. Tenemos que tener una proyección, una entonación muy adecuada. Tenemos que saber dar las noticias, tenemos que saber transmitir la idea. No podemos, por ejemplo, decir de que un partido de fútbol se va a narrar un gol solo diciendo gol, ¿va? Entonces sabemos de que extienden la palabra gol y le dan esa emoción. Entonces, en este caso, el interlocutor, que es la persona que está del otro lado del radio o la televisión, está al pendiente. Cuando es radio, están al pendiente de quién fue el anotador del gol, ¿va? y de qué equipo es, y se siente una emoción porque la están transmitiendo. Entre más larga es la palabra, más larga es la emoción, el interlocutor se siente mucho más atraído y siente aquella necesidad de saber. Entonces, esas son entonaciones que tenemos que ir cuidando nosotros mucho para poder dar este tipo así de noticias o transmisión de ideas. Caso contrario, no podemos decir que una persona falleció
gritando. Entonces tenemos que bajar nuestro nivel de voz, tenemos que preparar el nivel de voz para poder así transmitir el mensaje y también haciendo sentir el sentimiento de las demás personas, ¿verdad? Que nos utilizan como emisores del mensaje para poder llevar este mensaje a otras personas. En el caso de los locutores, podríamos dar como el ejemplo que estamos hablando. Hay la tercera, que es el mensaje visual. Ese es el más importante. Cubre el 55% de la comunicación oral. Y no es más que se considera la más importante, porque de esta depende la idea, que la idea sea captada. Y es lo que estamos tratando de decir y que sea creído también. Tenemos que tener aquella convicción de decir, yo sé lo que estoy diciendo y yo sé transmitir la idea. Por eso es importante que regresemos a la reflexión que teníamos cuando empezamos esta charla. Voy a preparar la improvisación de mañana. Muchas personas creen que improvisar es solo me lo saco de la manga y digo lo que tenga que decir, y no es así. Tenemos que estar siempre preparados toda la vida para poder hablar en el momento de que se nos pida o en el momento que sea necesario. Siempre tener un gran número de palabras que nos puedan ir auxiliando para poder transmitir una idea de la mejor forma o poder comentar la idea que otras personas están transmitiendo, porque recordemos que la comunicación efectiva tenemos que primero aprender a escuchar y después aprender a hablar. Entonces ahí vamos a ir nosotros poniendo en práctica todos los capítulos anteriores que habíamos visto, más estos capítulos que estamos viendo. Para el mensaje visual tenemos que estar siempre preparados y vestir adecuadamente, dependiendo a quiénes son los que estamos dando transmitiendo la idea o el mensaje. Por ejemplo, podemos ir a una charla de seguridad industrial, podríamos entrar a un auditorio con lentes de protección, con casco, con chalecos, incluso guantes, para que sirvamos de modelo a las personas a las que vamos a darles en la charla, y poco a poco irnos quitando estas piezas y ir explicando para que su funcionamiento. Pero caso contrario, no podemos, por ejemplo, un presidente no puede ir, o un postulante a un alto poder del Estado no puede ir a una conferencia podemos decir en pantalones de lona. Estas personas siempre tratan de mantener un nivel así elevado en cuanto a su vestimenta, porque uno ve el grado de madurez que ellos puedan tener con el simple hecho de tener una corbata bien puesta, o que porque un saco no está bien abotonado. Entonces todos esos detalles son muy importantes al momento de transmitir una idea, porque como veíamos que es el 55% de la comunicación oral la que estamos transmitiendo a través del mensaje visual. También tenemos que, cada vez que hablemos, tenemos que ver a las personas a los ojos. El cerebro automáticamente, cuando uno mira a las personas a los ojos, el cerebro automáticamente dice, esta persona está diciendo la verdad. Entonces, y ya el cerebro emite ondas y le ordena a la persona de que le ponga atención, mayor atención, porque lo que está diciendo es importante. Caso contrario, no volteamos a ver a las personas, o estamos hablando con ellos y tenemos muchos distractores, que esto es muy importante. Tenemos que saber en qué momento ver y hacerle caso a los distractores, porque también el cerebro manda señales y le hace saber al interlocutor que la conversación que están siguiendo no es muy efectiva, entonces puede causar ciertas molestias en ambas partes. Entonces por eso tenemos que cuidar mucho el mensaje visual, porque es lo que damos a entender con nuestros gestos, con nuestras miradas. Otro punto que es importante es la mejor manera de decirlo. Obtenemos resultados deseados. Al obtener los resultados deseados no depende de lo que uno diga, sino que de cómo lo diga. Puede venir una persona a decir un discurso de 2 horas para poder vender cierta cantidad de producto, pero puede venir una persona con 20 segundos, 1 minuto, y
puede vender mucho más del que se tardó 2 horas. ¿Por qué? Porque es como lo dicen, no, y no como se diga. Tenemos que aprender a hablar con las personas cuando las personas tienen muchos compromisos, están cortas de tiempo. Entonces tenemos que aprender a usar todos esos tiempos que son muy indispensables en este mundo que estamos viviendo ahorita tan cambiante. Tenemos que ser bien cuidadosos con cuestiones de tiempo, decir las cosas e ir al grano. No podemos venir y estar dándole muchas vueltas a lo que queremos dar a conocer. Entonces, por eso es que tenemos que buscar la mejor manera de decirlo. Siempre hablar con la verdad, ver a los ojos, porque con eso estamos dando un mensaje positivo y recordar de que tenemos que visualizarnos y vestir de la manera más adecuada para poder, dependiendo al mercado que nos estamos dirigiendo o a la persona que nos estamos dirigiendo para compartir el mensaje. La energía y la seguridad que proyecta tu voz. Como les decía, la voz es indispensable al momento de transmitir un mensaje. Podíamos ver lo que era el 7%, cómo uno puede ir subiendo los tonos, pero es muy indispensable al momento de una comunicación eficaz. A través de la voz compartimos las ideas, sugerencias y los comentarios, por lo que tenemos que tener también enriquecer todas esas palabras que se pueden usar para poder transmitir la idea. Entonces, si tenemos un enriquecido todo nuestro diccionario de palabras que podemos utilizar al momento de transmitir la idea, va a ser mucho más fácil de que si se nos olvida una palabra pueda entrar otra palabra a sustituirla. Cuando queremos expresarnos con las demás personas debemos hacerlo con un tono de voz adecuado. Tenemos, si uno levanta el tono de voz, el interlocutor también eleva su tono de voz y entonces ahí ya la comunicación no es tan efectiva y ya se pueden convertir automáticamente en conflictos. Tenemos que hablar con tranquilidad. Siempre que hablamos en público tenemos nervios y tenemos la ansiedad. Entonces, como veíamos en los capítulos anteriores, podemos hacer ejercicios para que ya no tengamos este tipo de nervios que siempre son comunes, pero poderlos disminuir y poder hablar con tranquilidad de manera clara, de tal forma de que el interlocutor nos entienda lo que estamos diciendo. Al momento de decir de manera clara no tenemos que redundar tantas las cosas, sino que tenemos que ir al grano. Tenemos que, como les decía, de que si estamos hablando con profesionales tenemos que usar palabras técnicas donde ellos se sientan cómodos y que podamos entablar una conversación de muchas horas y que se pueda lograr el objetivo de una comunicación, el transmitir una idea y que ésta sea muy efectiva. Es importante tener un tono de voz adecuado ya que es considerado la mejor herramienta para la transmisión de ideas. Como se los decía anteriormente, la voz es la mejor herramienta para transmitir una idea. Esta se determina el nivel de energía que se proyecta al momento de estar transmitiendo la idea o el mensaje. Si nosotros hablamos en voz baja, muy leve, vamos a transmitir un nivel de energía muy bajo también. Pero si estamos en un lugar donde hablar a niveles bajos es adecuado, entonces no va a haber ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa si estamos en una junta, estamos exponiendo algún tema y el edificio donde estamos reunidos está cerca de un aeropuerto y estamos hablando con voces muy bajas? Pasa alguna aeronave, entonces el sonido que estas aeronaves producen hace de que nos desconcentren a todos. Entonces tenemos que manejar los tiempos y tenemos que manejar los niveles de voz. No porque hay un ruido exterior que no podamos controlarlo y vamos a estar gritando, sino que o damos un tiempo necesario para que ese ruido desaparezca o incrementamos gradualmente el nivel de voz. Al momento que el ruido desaparezca, empezar a disminuirlo hasta llegar a un tono adecuado donde las personas se sientan agradables. ¿Cómo vamos a saber que las personas se sienten agradables con el tono que estamos utilizando? Vamos a tener que estar siempre visualizándolos y estar viendo los gestos que ellos
los gestos que ellos tomen. Si las personas empiezan a mover mucho de sus asientos es porque se están empezando a sentir incómodos. Entonces, o a menear mucho las manos, o objetos que tengan en las manos como lapiceros o cuadernos, entonces estas personas se empiezan a sentir incómodas. Entonces tenemos que cambiar la técnica, tenemos que elevar un poco el nivel de voz, o si está muy elevado, disminuirlo. Entonces por eso es importante tener la visualización con el interlocutor, porque él nos va a estar expresando en sus gestos las palabras, cosas de que él no puede hablar, pero sí que nosotros debemos entender. Son gestos que debemos entender. Algo muy importante, que era lo que les decía, el poder del contacto visual. Y como regla de oro, tenemos el mantener un contacto visual. Es muy importante para lograr una buena comunicación, tomando en cuenta que el sentido de la vista es el dominante de los 5 sentidos que tiene el ser humano. Y a través del sentido de la vista, el cerebro reacciona mucho más rápido que con otros sentidos. Entonces, por eso les decía que sin necesidad de estudiar tanto, uno puede ver que las personas a las que se está dirigiendo tienen muchos gestos o tienen malas miradas, quiere decir de que los temas que estamos tocando no les interesan o no cumplen las expectativas que ellos esperaban del tema. Entonces tenemos que manejar mucho el poder del contacto visual, que es un punto así muy especial que nos va a servir para poder mejorar en unas próximas exposiciones. Porque siempre, como decíamos en los primeros capítulos, siempre vamos a tener errores, siempre vamos a tener el nerviosismo, pero vamos a tener muchas más herramientas cada vez para poder disminuir estos grados de nerviosismo, estos errores que cometemos y poder interactuar de mejor manera con el interlocutor. Sabemos de que hablar en público tenemos que tomar bien en cuenta que tiene que ser con entusiasmo. Tenemos que ir bien motivados para hablar en público, porque si no vamos motivados, el auditorio se nos duerme. Y si el auditorio se nos duerme en una próxima, o ya no nos llaman para dar una charla o podernos comunicar a transmitir una idea, o simplemente nos piden que nos sienten o nos empiecen a aplaudir como gesto de que nos tenemos que retirar, que ya la idea que estamos transmitiendo ya no es importante para ellos. Entonces tenemos que cuidar mucho estos puntos. Vamos a recapitular de los 3 elementos principales y de la comunicación oral. Habíamos dicho el mensaje verbal, que con este es el que transmitimos la idea. El mensaje vocal, que es la proyección, la entonación que le damos a las palabras. Y la más importante, el mensaje visual. El mensaje visual es cómo nos estamos transmitiendo y cómo nos están captando. A través de estos 3 mensajes vamos en resumen, a caer al poder del contacto visual. El poder del contacto visual es lo que vamos a percibir de nuestros interlocutores y que los interlocutores perciben de nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de querer transmitir una idea y tenemos que jugar con los 3 mensajes de la comunicación oral, que es el mensaje verbal, el mensaje vocal y el que habíamos dicho del mensaje visual. No cabe más que agradecerles y esperar una próxima donde vamos a tocar muchos más temas sobre el libro que trata de la comunicación, habilidades, la comunicación en público con poder, entusiasmo y efectividad. Gracias.